EMB Communications Inc., sus directores y empleados. Aclaramos que las expresiones vertidas en este programa no representan el sentir de nuestros auspiciadores. Llegó la hora de pensar. ¿De verdad que todo es racismo? De pelear. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo, de informarnos. Porque aquí decimos la verdad, no teorías de conspiración. Con ustedes, Manny. What's up, Pablito? Good afternoon in the afternoon. Buenas tardes por la tarde, señores. Aquí estamos en la versión vespertina de una hora para la derecha. Y saliendo el viajante, the guy who goes everywhere and come back right on time for the show. All the way from downtown Orlando, R.C. Williams. Y como siempre, detrás de los controles descontrolados, director de La Voz de la Familia, director de programación, nuestro querido Pablito con la Pi. Muy buenas tardes, señores. Aquí estamos defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras libertades, tratando con nuestros derechos de poder preservar nuestras libertades. Welcome back, R.C. Williams. Hello, sir. It's good to be back and in one piece. Kind of. Wow. What a trip. Yeah, but it's always nice, get away, and I like to drive, We were in St. Louis when the flooding happened. Oh, yeah? Yeah. Didn't realize at the hotel our power was still on, but half the hotel's power was out. Kitchen flooded, basement flooded. It was insane. And then we missed the Eastern Kentucky storm. We drove back. We missed it by a day. We got no home. We get to overnight, and we find out something happened in Kentucky. We had no idea. My wife was, it was a bridge, a very famous bridge in Venezuela. Yeah. And she was with her father and her sister, and they crossed the bridge. And that night, they crossed the bridge, like minutes later, the bridge collapsed. Yeah. And they didn't find out until the next day because they just passed the bridge. That's always good when, it's nothing happened to you. But if something happened there, the light goes off or stuff like that, that is Biden's fault. Preppy. I shared that with a bunch of pastors, what we call him while I was on the trip. Yeah, they got a kick out of it. Can we use that? Well, as long as it doesn't sound like a curse word. Yeah, because creepy is creepy and old. It's pretty much it's a mix between Spanish and English, but it's like creepy and very old. It's famous. So what the hell? We had to call it something that is, we cannot call it president because he's not. I mean, he's legally there, and we are not deniers. Nosotros no estamos negando que él es el presidente. I did it this morning when I was talking about the primaries a couple of nights ago. That this morning there was like the deniers. They called the people who they have some doubts about the elections on 2019 and the results in 2020. Yep. They called deniers because they denied the results of the elections. And one thing that the left always have is a name. Oh, yeah. A good name for people. They always put a level on your chest. And the thing is that if we put the levels that we want to talk about it with them, we are racist or we are bigots or we are, bad people. Because they always put levels on us. And I think Crappy is a really, really, really good name for that man. I mean, it's like a Joe Biden Crappy. It could be a Joe Crappy Biden. Joe Crappy Biden. I think it's a little bit better. Or Uncle Crappy. Uncle Crappy. Because that's what it is. It's Uncle Creepy. It's right there. El viejo Crappy. Así mismo, el tío Crappy. So, algo pasó hoy que yo creo que es importante que tenemos que hablar. Something happens today that for me is one of the best things that have happened.
I have been all this week very optimistic because a lot of good things are happening out there. Yeah. And we start to see not the light of the end of the tunnel, but we start to see some hope, if you want to call it like that. No? Hoy, DeSantis, he fired or he's suspended because it's the way that he had to do it. He doesn't have authority to fire him, Right. but he can suspend the guy. I don't know for how long he can be suspended. But el fiscal, the DA from Hillsborough, how do you say Hillsborough? Hillsborough County, que es en Tampa, en el área de Tampa, DeSantis suspendió al fiscal. Y suspendió al fiscal porque es un fiscal de Soros, de Joe Soros. Y es un fiscal que, como el fiscal de New York, como el fiscal, DA y fiscal is the prosecutor. Yeah. Is in Spanish. His audio or my audio? Yours? In my computer? Oh, no. I don't know what you're talking about, but okay. Okay, this guy is he's doing exactly what they. Okay, now it's supposed to be coming. All the people from New York, from San Francisco, the guy that it was que la gente hizo un recuento y lo sacaron de ahí. They recount him or recall him, whatever. And the guy is out. El mismo Gascon que está en Los Ángeles. Otro tipo de esto. Este Warren, he wasn't that famous, but still he didn't want to prosecute the abortion women, right. or because he can pick and choose whatever law he wants to apply to the people who he wants to apply. Y DeSantis hoy, I think that was the first step for something to happen. Agreed. So DeSantis is giving everyone another civics lesson because when he announced it today, he explained the exact way that it works, right? The feds can't overstep. This is the 9th and 10th Amendment of the Constitution with states' rights. So the only one who has veto power in that situation at the state is the governor. And this guy overstepped. It was incompetence. So Governor DeSantis said, look, you're suspended because you don't know what you're doing. You're not going to violate the will of the people. Sorry. But what I think is that he did it and he set an example for the others, governors exactly right. and the union. Exactly right. And we got the history here on Florida because I remember, I think it was Rick Scott, when the prosecutor in Orange County didn't want to go for the death penalty for the guy who killed the police and the lady police and his girlfriend was pregnant. He killed like 3 people. Yep. And the prosecutor said, I don't want to go for the death penalty. Rick Scott was like, you know what? You're not the prosecutor anymore. Put somebody else. That's it. Bye-bye. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. This is what it's supposed to be. Yep. If you want to preserve the law, si queremos preservar aquí lo que estamos haciendo nosotros, tenemos que preservar entonces lo más importante, y hemos estado hablando, and we've been talking about in the show about this, the justice is have to be blind and have to be balanced. Y una de las cosas importantes aquí es que si nosotros no nos sentimos seguros, si tú no te sientes seguro, if you don't feel safe, how are you going to go to work? Exactly right. How are you going to send your kids to school? And that's the first thing that we have to do. And talking about schools, there's another thing that, señores, les digo una cosa, the federalism is what is winning right now. I mean, all the conservative people here and there, they doing stuff that is very significant. Yes. For the conservative movement. For example, Oklahoma. The Secretary of Education in Oklahoma, he said we have to put the power in hands of the parents, of the education power, the parents. Y hay que el dinero, the money, got to go to the parents. Forget it. The money has to go to the kids. The kids are gonna find out. And the thing that the guy said, if you want to teach RTC, what is that? The RCT, CRT. The CRT in my school. You won't. I will fire you. You won't be a teacher. En Oklahoma, tú no puedes ser maestro de escuela si tú quieres enseñar pornografía, if you want to teach pedophilia, if you want to teach
en Oklahoma, para afuera. Aquí en Orlando está sucediendo. Aquí en Orlando, they want to push the CRT thing, and these people are really, y en Miami, it is embarrassing, no? It is, and we're fortunate in Orlando. We've got 4 or 5 incredible conservative candidates, even though the school races are NPA, technically non-party affiliation. But we've got some incredibly talented people that are stepping up as parents and saying this isn't going to stand. They're fighting in Orange County. They're fighting hard right now for those things because they understand what's at stake. It is embarrassing, right? Here's the other part. We just talked about it a minute ago. These moves are clearly showing how the country works. Guess what? You don't answer to the federal government. You are a citizen of the state of Florida or Oklahoma before anything else. States' rights. No, and Sandy was talking about the superintendents, the principals de las escuelas, le van para arriba a esta gente. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros vivimos, señores, les digo, we don't want DeSantis going to be a president right now. We don't want to lose that guy. No. Porque es verdad que nosotros vivimos en un oasis donde la ley se cumple, la constitución se protege, donde el derecho de cada ciudadano individual se protege. Y es muy importante. Quiero que hagan una cosa. Aprovechen que está Arce William aquí. Si tienen alguna duda de los candidatos, de cualquier posición, de los candidatos de la Florida Central, por lo menos, él está bien empapado en eso. Le pueden preguntar quién está por el Buró de Educación. I'm telling the people right now, they call you. 407-841-1440. Recuerden, 407-841-1440. Llamen a Arce William y pregúntenle cuáles son los candidatos que ustedes quieren, qué es lo que la gente, cuáles son la gente que él prefiere. Y no es que ustedes tengan que votar por él, pero la opinión, yo confío en él. La opinión de él es bastante seria y nos puede ayudar muchísimo en esto. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos, 407-841-1440, vamos a hablar de los candidatos. Yo voy a preguntarle 2 o 3 cosas. De todas maneras, ustedes, si tienen alguna duda, por favor, llamen. Si tienen alguna duda de Miami, llamen también, porque a lo mejor él conoce a alguien por abajo. Ya regresamos. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. ¿Necesita transportación de Miami a Orlando o de Orlando a Miami? Llame a Manny's Van Line, que es la mejor solución. Es un servicio de vanes que lo llevan de puerta a puerta, de su dirección en Orlando a su dirección en Miami, de Miami a Orlando. Puerta a puerta, señores. Un servicio que está dando esta compañía a la Florida por más de 25 años. Manny's Van Line, 305-559-5829, 305-559-5829 o al 407-331-3835. Señores, si usted no quiere manejar o se quiere ahorrar gasolina con estos precios, lo mejor es Manny's Van Line. De puerta a puerta, Orlando, Miami, Miami, Orlando. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate.
Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. El que nosotros hablemos inglés con acento no quiere decir que entendemos con acento y mucho menos que pensamos con acento. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Tenemos llamada adelante. Buenas tardes, díganos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí, yo tengo muchas dudas y lo que pasa es que no están diciendo mucho los candidatos que son. Hay muchos candidatos buenos de aquí de Orlando. Es verdad, eso me gustaría que cada persona que tiene un programa pues diga los candidatos buenos, cuáles son los de la derecha. Porque El problema la verdad es que hay muchas personas que no conocen. Bueno, pero déjame explicarle. Las elecciones que vienen ahora es de agosto 23rd, ¿no? Correct. Son las primarias. En las primarias en la Florida, nada más que pueden votar la gente afiliada al partido. O sea, si usted no está registrada como republicano, no puede votar como republicano. Si usted no está afiliado como demócrata, no puede votar como demócrata. Los independientes no votan en las primarias. The independents, they don't vote in the primary. No, yo soy republicana, o sea, tiene que Sí, yo decir... sé. Entonces, de los candidatos que vamos a hablar aquí, hoy va a ser de los candidatos republicanos en las primarias. ¿Cuáles son los favorables? ¿Cuáles son los...? Por ejemplo, estamos hablando del Board de Educación. Okay. You got it. Oh, so it's a little strange. If you're a Republican or Usted a entiende Democrat, inglés, ¿verdad? En inglés o español, yo lo escucho por la radio. Ah, ok, pero ¿entiende inglés? Sí, señor. Perfecto, gracias. Perfecto. So with August 23rd, that's primary day for the state of Florida. So if you're a Republican, you will get a ballot with the Republican races, but any race that's non-party affiliation, you can also vote in. So school board, Orange County mayor, and stuff like that. You'll see that on your ballot too. So anybody can vote in those because they're non-party affiliation technically. So that's what you'll see. And please vote, because if you research some of those NPA candidates, like we were talking with the school board, there are a number of them that are running. So Teresa Jacobs is the chair of the school board. Demencio Barton and Carl Brewer are running against her. They're both conservative. Rachel Kirby is running. Alicia Ferrant. These are all people. Chad Spence. These are all grassroots conservatives that are running in an MPA race, but that understand what's at stake. So, Okay. Bueno, estamos en el Departamento de Educación. Ahí le mencionó varias personas que son conservadores. Si usted busca su boleta, los busca. Si tiene algunas otras preguntas, nos puede llamar. Adelante, buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes, dígame. Aló, está al aire. Ok, estamos aquí con Arce William hoy, señores. Tratando de que... Esto yo nunca lo hago. A mí me gusta por las tardes, Arce William, tratamos los temas que tratamos, hablamos un poco de inglés, un poco de español, pero siempre venimos aquí a hablar de lo que está pasando en el país. Arce William pertenece a la Asamblea Republicana de la Florida Central. Él tiene mucho conocimiento con la política local. Si tienen alguna duda, si quieren algo que alguien que ustedes quieran saber, por ejemplo, los distritos, la gente que está el Congreso estatal, porque sabemos quiénes son la gente que va al Congreso, y creo que en Osceola es donde están los 4 candidatos más conservadores. En Orange County está el doctor Willie, where's Willie for the district? oh, you're talking about congressional district? Yeah. So in District 10, Willie Montague is running. Calvin Winbish is running. That's a pretty full race. Twan Lee, Peter Weed.
There are a number, Twilo. There are a number of candidates on the Republican side running, but also on the Democrat side that are running as well. So that's all going to get sorted out August 23rd. We'll figure out who the Republican and Democratic candidates are going to be in the general election on that night. And in Osceola County, for the Republican Party, we got 4 people. Right. So we've got Jose Castillo, Adianis Morales, Sergio. Oh, geez. We got a gringo there. Yeah, and then Scotty Moore. Scotty Moore is in that race, too. Déjame decirle algo. Yo no estoy de acuerdo con ninguno. O sea, me gustan todos los hispanos. Hay uno que me gusta más que los demás. Yo no lo voy a decir aquí y no voy a entrar. Los carteles de Sergio están por todos lados. José Castillo está en la televisión. Y Adianis Morales quizás es la mujer más trabajadora, la que más he visto yo trabajar por una campaña, en la campaña del 2020 por Trump. Ella era la directora de Latinos por Trump y she was increíble. Así que todos ellos, por lo menos los 3 hispanos que yo conozco son, cualquiera sería buen candidato para nosotros. Sergio Ortiz. I apologize, Sergio. Sorry about Sergio that. Ortiz, yes. Adelante, buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes, está al aire, dígame. Se fue también. Una cosa que quiero decir, y esto es importante. Señores, mañana y pasado, nada más nos queda 2 días. Soderly Nissan es un dealer de carro que está aquí en la East Colonia. Por supuesto, Soderly Nissan, venden carros usados. No, esta gente me han apoyado a mí todo el tiempo. Esa gente se anuncian con nosotros desde el principio. Si esa gente no me hubieran apoyado a mí, no existiría una hora para la derecha. Para la gente, ellos están haciendo una... ¿Cómo le llaman? Es para que uno lleve cosas voluntarias para darle a los muchachos, llenarle backpack para los muchachos que van vuelta a la escuela, que no tienen recursos, para la gente que está pasando trabajo, que hay mucha gente pasando trabajo. Yo quisiera de verdad que la gente de Orlando que oye el programa se acercaron un momentico ahí, están en la Hiawassee y la Colonial, y lleven cualquier cosa, un paquete de libretas, un backpack, lo que puedan llevar para ayudar a los muchachos, a gente que tiene dificultades. Y yo creo que esta es la manera que a veces nosotros podemos devolverle un poco a la comunidad. Se lo estoy pidiendo. Está en Soderly Nissan, que está en la Colonia y la Hiawassee, en East Colonial, Orlando. Yo lo voy a repetir mañana por la mañana, porque mañana y creo que el sábado van a ser los últimos días. Adelante, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, disculpe. ¿Puede dar el teléfono del señor que está hablando ahora? ¿Cómo que no? R.C. Williams, if you can give the phone number to the people who call you, a phone number that somebody can call you and ask for information. Oh, if they want general information, they can call 407 407 250 220 250 6555. 6555. Just leave a message and I'll get back to you. Ok, ustedes, esa es el negocio de ellos. Ustedes llaman ahí, le dejan el mensaje, él les devuelve la llamada. Y si pueden dejarle el mensaje con la pregunta, enseguida sería mucho más efectivo. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Gracias. 407-841-1440. Gracias a usted por llamar. Y recuerde, señores, Soderly Nissan, hay que recoger, están recogiendo materiales de escuela para los muchachos, aunque sea, usted sabe qué, una botella de agua, cualquier cosa que los niños puedan usar de preescolar, en vez de darle pornografía y cosas raras a los muchachos. Nosotros los conservadores tenemos que ayudarlos a muchachos que los padres están pasando trabajo para poderle mandarlos a la escuela. Nosotros tenemos que ayudarlos. Esa es la manera que tenemos que nosotros devolver un poco a la comunidad. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Soderly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Soderly Nissan.
¿Necesita transportación de Miami a Orlando o de Orlando a Miami? Llame a Manny's Van Line, que es la mejor solución. Es un servicio de vanes que lo llevan de puerta a puerta, de su dirección en Orlando a su dirección en Miami, de Miami a Orlando. Puerta a puerta, señores. Un servicio que está dando esta compañía a la Florida por más de 25 años. Manny's Van Line, 305-559-5829, 305-559-5829 o al 407-331-3835. Señores, si usted no quiere manejar o se quiere ahorrar gasolina con estos precios, lo mejor es Manny's Van Line. De puerta a puerta, Orlando, Miami, Miami, Orlando. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate. El que nosotros hablemos inglés con acento no quiere decir que entendemos con acento y mucho menos que pensamos con acento. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Estamos aquí con Arce William, estamos hablando de los candidatos en la Florida Central. La gente que nos está viendo por la radio que está en la Florida Central, si tienen alguna duda, algún candidato que ustedes quieren votar, alguna posición que ustedes piensan que es importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el otro día entrevistaron en Newsmax a una de las candidatas al Congreso. One of the people who go to the Congress, I think that District 9 could be, was Janet. Janet is one of them. It's another lady from Venezuela. Oh, you're talking to that's State House District 45. 45. So okay. Carolina Amnesty is in that race. Janet, who's been on, is in that race. Bruno Portigliotti is in that race. Vina Francois is a Republican in that race. Mike Zhao is in that race. Deep experience with China and communism. He escaped communism in China. So I think I got everybody that's in that race. But that's a competitive one. Yeah. Yeah, a lot of money raised there for State House. Who do you think is going to be? So the FRA has endorsed Carolina. Mm-hmm. I think that race will be super close. You've got multiple candidates for a State House race that have raised over $100,000. That's a big deal. So that's going to be a tight race. She was interviewed by Chris Salcedo. Yeah. In Newsmax the other day, and with somebody else that she's running for the Congress from Texas. From the federal Congress, yeah. Yeah, she's very good, very very well spoken. I like her, you know. Yeah, it was. I like Janet. She was here. We got a phone call. Le llamamos adelante. Buenas tardes, dígame. I like Janet. She was here. We got a phone call. Le llamamos adelante. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes, Manny. Buenas tardes, dígame. Oh, RC, it's Isabel. How are you? Isabel. Hey, what's up? How you doing? Great. Okay, so I'm in District 10. Yes. And I'm looking at Carolina because, I mean, they've been coming to my house. I'm registered Republican, so I want to vote in the primaries. But I don't know what else are we voting for in District 10 or here in Orange County. So House District 45 is different than Congressional District 10. So Carolina and the others I just mentioned are running for Florida State House
District 45 is actually on the very edge, like West Orlando, and it covers Disney for the state. For the congressional district, for the national election in District 10, you've got Willie Montague, Calvin Winbish, Peter Weed, Tuan Lee, Twee Low. There's a number of people that are in that race. I think I covered everybody. That's going to be a busy race for Republicans. The Florida Republican Assembly endorsed Calvin Winbish at our last meeting for District 10. I would certainly research all the candidates, but it's going to take you a bit of work, and we're 2-3 weeks out from primary day. So that's where it stands right now. Double check, because if you're in Congressional District 10, it depends on where you live, what your state house race is going to be. Okay, I'm in Winter Garden, so. Okay, so I think you're our House District 45. I would say research the candidates. Like I said before, that's a good field of candidates for that seat, and that's a redone district that includes Disney. I've seen in some state house races, and this is factual, I've seen at meetings, is you'll want to be very conscious who has taken money from Disney. No. Of the other players. So just forget about Disney. Yeah, it's something for you to think about in thinking about who you'd vote for in District 45. Okay. Yeah. Well, thank you so much. You're welcome. Okay, mi amor, que tenga buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Dime. Un momentito. Hold on. She's gone. In Claremont, and your wife. Tell her to repeat. For her son. Uh-huh. Yeah. Okay. Anyway, have a great day. You too. Bye-bye. Okay, bye. Adelante, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, familia, ¿cómo está? ¿Qué pasó, papi? Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Mi candidato favorito es Manny Mulet, Peter Vivaldi, Donald Trump y Ron DeSantis. Ese es mi comentario. Que tenga buenas tardes. He said the favorite candidate is me. Oh, jeez. Trump, Vivaldi, and DeSantis. Vivaldi is going for the Senate, no? Yes, he is in Florida Senate District 25. He also got the FRA endorsement at the last meeting. So, yeah, that's his race. He's got I know he ran against the Democratic incumbent before, and that race was close. And by the looks of it, yeah, he's got a shot. Yeah. Yeah, he's got a shot. Obviously a professional like us, a broadcast professional, but he's got a shot. It's going to be a good race. Okay. No. I was waiting on somebody. Yeah, me too. We got another phone call or no? Si tiene alguna pregunta de los candidatos, Alce Williams los conoce, estamos hablando de él. Aquí no estamos anunciando a nadie, ni estamos dando propaganda a ninguno, no estamos apoyando a ninguno tampoco, porque primero yo no me meto en eso. La política local no me interesa mucho y no sé mucho de ella, por eso no quiero meterme en algo que no sé. Pero sí hay que estudiar quiénes son los candidatos y buscar quiénes son la gente que nos va a representar a nosotros de la mejor manera. Y la gente que no tenga miedo de decir lo que quiere hacer. La gente que quiera defender de verdad sus principios y defender los principios conservadores. ¿Ok? Ya regresamos. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate.
¿Necesita transportación de Miami a Orlando o de Orlando a Miami? Llame a Manny's Van Line, que es la mejor solución. Es un servicio de vanes que lo llevan de puerta a puerta, de su dirección en Orlando a su dirección en Miami, de Miami a Orlando. Puerta a puerta, señores. Un servicio que está dando esta compañía a la Florida por más de 25 años. Manny's Van Line, 305-559-5829, 305-559-5829 o al 407-331-3835. Señores, si usted no quiere manejar o se quiere ahorrar gasolina con estos precios, lo mejor es Manny's Van Line. De puerta a puerta, Orlando, Miami, Miami, Orlando. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904, 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage, NMLS número 637373. Nosotros lo que estamos buscando es igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Lo otro es responsabilidad de cada uno. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Una llamada adelante, buenas tardes, dígame. Está al aire. Está al aire, dígame. Buenas tardes. ¿Conmigo? Sí, con usted. Ok. El radio prendió. Baja el radio. Sí, ¿me escucha ahora bien? Muy bien, dígame. Ok, mira, yo tengo que decir primero que yo quiero para esta nación, entonces decirte el candidato. Ajá. Yo quiero para esta nación, primeramente, que le cambien el nombre, que se llame Estados Unidos de América. Segunda, que sea una nación pervertida, que haya guerras sociales, que haya muchas recesiones y que el mundo no la respete. Y tengo un buen candidato para eso, se llama Joe Biden. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy irónico, muy irónico. Yo ni jugando, compadre. Yo ni jugando. Lo que estamos nosotros pasando ahora mismo no es necesidad de que estuviera pasando. We have changed so much in 18 months that is, and I don't think it's fair for the American people to live in the way that we're living right now. To live in a way that I was talking this morning about I don't know if it happens to you because you've been traveling lately, but somebody did a report that the smell in New York City yesterday in Times Square right there, and there was like everybody said that urine, marijuana, and garbage, and that was filthy. That was like disgusting. And that's the people who profess the environmental, the climate change, and we have to take care of the ambient, all this crap. But that's that's like every major city's downtown right now. This is that's in a liberal state. A couple of years ago, New York wasn't like that. I mean, I was in New York, maybe, I don't remember, it was like 10, 15 years ago, and it was a little bit, but it wasn't that bad. We went came back 2-3 years ago, I don't remember, it was 2 years ago, and it was phenomenal. We got such a good time, it was clean, and it doesn't matter how big it was. I mean, you go to Chinatown, maybe a little bit, but everything was, we went to the subway all the way to the Bronx because we went to the Yankee Stadium, and I mean, everything was so. I remember the night that we went to see a game, Boston and the Yankees. Imagine that. So after that, it's across the street from that to get in the subway is a McDonald's there. So we couldn't get it close to the entrance of the
of the subway. So we sit down in McDonald's, have an ice cream, and watch the people walking around. And you know, was a lot of black people, and nobody was like it was. Everybody was, Yankees won, and everybody was like really having a good time. And 18 months later, 2 years later, 3 years later, look at what happened in New York right now. You cannot even walk around. A fish rots from the head, my friend. And it is filthy. And the smell, because I remember that used to be the movies, Charles Bronson and Steve McQueen, all those movies back then. There was New York dirty and filthy and the garbage on the street, and nobody picked the garbage anymore, stuff like that. It happens right now. It happens right now after the Blasio, after all this crap. It is not fair. It is not fair. Those people pay too much money in taxes. Yeah, but that's what they get. This is what you elect. I was doing a presentation today, and I said what you're seeing is a result of what happens when you don't pay attention. Yeah, definitely. When you're not vigilant, like we were told in the beginning by the founding fathers that you had to pay attention. This is what happens when you don't pay attention. You get a sewer. But go a little bit forward in the history. A few years ago, 2 years ago, somebody stand up and said, "This is what's going to happen. The gas price is going to go to $6 or $7 a gallon. Who was that? The inflation is going to go to a rise, to raise all the way to the ceiling." He told us. And the people said, "No, he's an authoritarian. He's a Hitler. He's a racist. He's a racist. He's a white supremacist." And look at that. The white supremacy was okay. The guy was telling exactly what happened. And it's happening to us now. And you know what? Who is in power right now? White people. Because I don't see Creppy's crew. Yeah. Why a bunch of white corrupt people are raising taxes, raising interest rate, the inflation, oh my God, the gas prices, and we have to celebrate. And not only that, the economic situation that we have in the country right now is very deplorable. If it's something is real deplorable, it's the economic situation that we're living right now. No, not the conservative people who vote for Trump. They are not deplorables. The economic situation that we have, it is. But the tension in the world right now, we got war everywhere, and we got. If we don't have a real war, we got somebody who's, threatening with bomb some place and attack some other place. And I did a show the other day in the morning that they killed this guy. I don't know, maybe they killed him, maybe they didn't. Because the last time that I heard about the drum in Afghanistan, they told me there was the Taliban guy, and it was a guy who worked for the United Nations, and there was a bunch of kids in the car remember? Oh yeah, I do. I just want to smack my head because can you? So just I don't know. Right? I don't know if this guy was killed, for sure or not. I know they needed the good news. They needed something to leave this crappy. Exactly. And they need something to call this guy. Need something good. But at the end of the day, I don't think so. I don't think that they, Yikes. What happens is I don't trust them anymore. You can't. And I was at this meeting today. The thing I said is you have to be vigilant with everything because we've gone so far down the road. And so everybody that's watching and listening to this, I'm talking to you. This is what happens. If you were active, you need to be more active. If you were not active, this is the result of your inactivity. If you really want to make an impact, so primaries are coming. You're going to make choices for people who will potentially get elected, okay? Whatever side of the fence you're on. When you do that and those people get elected and then they go to work for you, that's when your work begins. Because you should be all over them. What's being voted on? Florida's Congress meets. It's not full year, so they go in a stretch and they get stuff done over like 8 to 10 weeks. You should be all over it. What are they voting on? What are you doing? How are you on this position? That's what it takes. When they know you're paying attention, they're like roaches. They scatter. Yeah. But since you're not paying attention, they give away billions of dollars. Pay attention. Sorry. And they have a lot of work to do. Let's go to the commercials. The last one.
En 407-841-1440. Si tiene alguna pregunta a los candidatos de Central Florida. Así William está con nosotros. ¡Hey! La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando real estate. ¿Necesita transportación de Miami a Orlando o de Orlando a Miami? Llame a Manny's Van Line, que es la mejor solución. Es un servicio de vanes que lo llevan de puerta a puerta, de su dirección en Orlando a su dirección en Miami, de Miami a Orlando. Puerta a puerta, señores. Un servicio que está dando esta compañía a la Florida por más de 25 años. Manny's Van Line, 305-559-5829, 305-559-5829 o al 407-331-3835. Señores, si usted no quiere manejar o se quiere ahorrar gasolina con estos precios, lo mejor es Manny's Van Line. De puerta a puerta, Orlando, Miami, Miami, Orlando. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. Y lo que hace falta es un derechazo, un tirón duro para la derecha, a ver si por lo menos caemos en el medio. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Si tienen alguna pregunta, 407-841-1440, aquí está Arce Williams de la Asamblea Republicana de Central Florida. Una cosa que quiero decir antes que se acabe el programa, la quiero repetir. En Southerly Nissan, el dealer de la Nissan que está en la colonia, en la East Colonial de Hiawassee, están recolectando school supplies, cosas para la escuela, para los muchachos, para llenar backpack, para dárselas a los muchachos. Ellos están ayudando a la comunidad. Esa gente, y le estoy pidiendo de verdad, yo nunca pido aquí, y a veces me dan deseo de pedir porque a veces estoy en candela, pero no, nosotros estamos pidiendo, ¿por qué? Porque hay una parte de la comunidad que sí necesita, y esa gente que necesita, yo no quiero que dependan del gobierno, yo quiero que dependan de nosotros, que se den cuenta también que el gobierno no es el que le tiene que resolver, que aquí la comunidad siempre, esto es América, los americanos siempre han salido a la calle a ayudar a los que están necesitados y ahí es donde nosotros tenemos que enseñar qué tanto podemos nosotros ayudar a nuestra comunidad. Y no estoy pidiendo nada raro, es si pueden comprar una libreta, un libro, cosas de colorear, una botella de agua para los muchachos para que lleven agua con el calor que hace, cualquier cosa que pueda hacer de ayuda para un muchacho en la escuela, esta gente los están recogiendo para llenar los backpacks. Yo creo que debíamos, por favor, le estoy pidiendo a la gente, acérquense ahí, está en la East Colonial y la Hiawassee, acérquense ahí, pregunten dónde están recogiendo y un granito de arena, lo que pueda. Yo no estoy pidiendo, no tienen que gastarse $50, ni 60, ni 10 dolaritos, 5 dolaritos, lo que se van a gastar en un galón de gasolina. En un galón menos de gasolina y ayudar a los muchachos a ver si pueden ir a la escuela.
¿ok? Muchas gracias, se los agradezco. Mañana lo voy a repetir por la mañana. Mañana es viernes y el sábado van a estar recogiendo. We got 4 minutes. So if people go back on Facebook and watch the show, if you look in the chat, I put the links to Orange County, Seminole County, and Osceola County for all the candidates in the primary coming up. So you're able to see everything there. I just encourage people to do their research. There's plenty of information out there. You can look at which organizations have done what and what the candidates have done and where they stand. That information is readily available. Educate yourself before you go in to the polling place or before you fill out your ballot and you send it back. Really understand. This is step one. This is step one of you being engaged with the process. And so understand who you're voting for. Understand exactly who they are, and then stay on top of that. Señora, aunque este no ha sido el programa más divertido que hemos hecho nosotros, ni mucho menos, la información que hemos dado hoy pienso que es bastante valiosa. Por favor, compartan el programa, se pueden ir a buscarlo a YouTube, lo pueden buscar en Twitter, compartan el programa. Está el link ahí de la información de los candidatos de la Florida Central. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de un candidato en la Florida, en el sur de la Florida, en Miami, que también pregunten, porque R.C. Williams, las asambleas están conectadas, podemos preguntar, podemos averiguar por ustedes. Yo no tengo los recursos ni tengo el tiempo y este programa no es para eso, pero ahora mismo hay que hacer la labor que sea. Y si nosotros somos capaces de sacrificarnos, por levantarnos por la mañana a compartir las ideas que nosotros tenemos, también yo creo que vale la pena compartir ese programa para poder compartir la información que es necesaria para nosotros poder votar y poder poner ahí y mandar a Tallahassee y mandar a Washington, D.C., mandar a la gente que nos va a representar a nosotros. Porque al final de la jornada esto es taxation with representation. That's what we wanted. Manny, I also put my email address in the chat as well. So if people have questions. Está el email de RC. Señores, you got a minute. Yeah, I got a minute. You got 1 minute. What do I talk about in a minute? Say goodbye. You don't have to talk about nothing. I don't have to say goodbye. It's good to be back, my friend. We're doing great work here. It's good to have you back. Yo creo que el programa ha sido bien informativo. Los que esperaban reírse un poquito más, quizás no, pero bueno, señores, recuérdense, Southerly Nissan en la Hiawassee y la Colonial. Compartan el programa. Y si tienen alguna pregunta, le mandan un email a R.C. Williams. Mándenselo en inglés, porque en español yo no creo que él... De todas maneras, como sea, averigüen, hay que hacer el trabajo. Esta es la parte del activismo que a nadie le gusta, pero que hay que hacer. Y miren el sacrificio que pedimos nosotros, los republicanos, que pedimos nosotros los conservadores. El sacrificio es, vamos a regalarle unas cositas a los muchachos para que apoyen a la escuela. No es sacrificarnos por las generaciones para comprarnos un carro eléctrico, ni sacrificar por poner una vacuna que no funciona. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos, la república que representa una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengan unas buenas noches. Pablito, muchas gracias, mi hermano. Muy contento con tu trabajo. R.C. Williams, señores. ¡Ah!